Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Hoy especial porque tenemos nuestra habitual tertulia, debate, con muchísimas noticias que han acontecido en este último mes relacionadas con la ciencia de vanguardia, avances en la medicina, avances también en descubrimientos científicos y tecnológicos. Hablaremos también de arqueología, de parapsicología y centraremos nuestra atención, en primer orden, sobre el planeta rojo, Marte, porque sigue dando sorpresas. Pero, como es costumbre, al inicio del programa, déjenme presentarles a los habituales de mis enigmas favoritos. Tenemos con nosotros a José Rafael Gómez, investigador, escritor, colaborador de este programa y de otros medios de comunicación, sobre todo de prensa especializada escrita. José Rafael, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Bien hallado. Encantado. Feliz año nuevo. Igualmente. Encantado de que estés con nosotros. Encantado yo también. Justamente enfrente está Paco Quevedo, investigador, escritor, informático, muchos años en esta profesión. Buenas noches, feliz año, bienvenido. Igualmente, Mariano, muchas gracias. Y, si me permite, quiero dar un pequeño apoyo y un sentimiento de ánimo a todas las personas que han empezado el año quizás no de la mejor manera. Estoy seguro que estas palabras llegan a mucha gente que no está en buena situación y que hacen falta precisamente esa energía positiva para que todo el mundo se sienta, pues eso, solidario y acompañado. Si algo caracteriza al ser humano es la capacidad de sobreponerse a cualquier cosa. Claro que sí, Paco. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Pertierra, investigador, escritor, director del programa de radio La Rueda del Misterio y asesor científico de este programa. Doctor Pertierra, buenas noches. Buenas noches, Luis. Placer, un privilegio que estés una semana más con nosotros. Mí también. Feliz año. Igualmente. Y justo enfrente está nuestro Swami, maestro, terapeuta, investigador, escritor, muchos años en las líderes del misterio y de la búsqueda. Don Antonio Peralta, buenas noches. Buenas noches. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Me alegro de poder estar aquí y decir, acompañando lo que dice Paco, que las previsiones aquellas que habían dicho del fin del mundo y demás, y que ninguno de nosotros estábamos de acuerdo, que hayamos acertado. Desde luego, y que estemos aquí durante muchas semanas y muchos años contando muchas cosas que agradan, interesan a nuestra audiencia cada vez más erudita de este programa. Capítulo 8 de mis enigmas favoritos y vamos a comenzar. Y centramos nuestra atención en el planeta rojo. Marte sigue deparando sorpresas, ¿verdad, Paco? Y las que nos quedarán. Un planeta muy grande y solamente el que más ha recorrido por su superficie ha sido el Opportunity, lleva solo 35 kilómetros fotografiados, ¿no? Se ha desplazado solo en 9 años 35 kilómetros. Pero bueno, pues las últimas noticias hay alguna que es tremendamente curiosa. Ya se ha editado una guía turística para conocer Marte, incluso. William K. Hartmann ha sido un científico de la NASA durante muchos años. La NASA ya ha adelantado que en 2020 va a volver a enviar un nuevo rover. Luego vamos a explicar estas imágenes que estamos viendo, porque tienen una particularidad extraña. Ahora las vamos a explicar. Sí. Bueno, continúa, Paco. En definitiva, la noticia, Marte genera constantemente noticias
Y, Bueno, que se va a poder uno apuntar en una lista para viajar a Marte. y la más curiosa es esta, ¿no? Un señor que ha tenido la idea de llevar 4 personas a Marte, 4 astronautas, con una particularidad extraordinaria, con un billete solo de ida. Pusieron una lista a ver si alguien se apuntaba, esperando que no hubiera mucha gente, pero ya casi rozan las 1.300 personas apuntadas con billete solo de ida. Déjame una rueda rápida. José Rafael, ¿tú te irías a Marte sin billete de vuelta? Desde luego que no. ¿No? ¿Tú te irías, Paco? Con tanta crisis no sabe uno dónde irse, ¿Y tú, Mariano. Miguel Ángel? Con los medios que hay ahora mismo no. ¿Y tú, Antonio, te irías? Hoy por hoy no. No, yo tampoco me iría. la verdad. Yo tampoco me iría. Este hombre Sí. le han preguntado cómo pretende, qué le anima a hacer eso, ¿no? Bien, él dice que el universo debe estar lleno de vida y él tiene la esperanza de que en Marte haya vida, queriendo indicar que puede haber allí alguien que nos ayude o ayude a estos astronautas a sobrevivir. Pero, perdona, ¿qué ocurriría cuando no encuentre esa vida a esos astronautas? Evidentemente morir, claro, ¿qué les va a pasar? Si sobreviven al viaje, que ya está bien, unos cuantos meses metidos en un entorno quizá no más grande que la mesa, sin moverte mucho, 7 meses creo que son el viaje, imagínate, ¿no? Superar esos 7 meses ya es un logro. Llegar allí y poder sobrevivir tiempo, pero bueno, la misión está diseñada, este hombre, Bas Lansdorp, es quien la ha ideado y dice que quien le animó a hacerlo fue el creador del Gran Hermano. Le dio la idea porque para financiarse él está intentando buscar 6.000 millones de dólares que le va a costar este tema. Y lo va a hacer de una manera curiosa. Primero los científicos, los médicos van a decidir quiénes están en mejores condiciones de los que se han apuntado, quiénes son los más idóneos para resistir este viaje. Principalmente desde el punto de vista psicológico, aguantar encerrado en Es el gran problema. En un habitáculo, Bien. 4 personas puede acabar como el Rosario de la Aurora. Vamos a Ellos centrarnos... esperan que no, pero ¿qué ocurre? Que lo que van a hacer después es someterlo, su entrenamiento, a un gran hermano como tal, y será la audiencia quien decida quiénes son los 4 que van a ir a Marte. Entonces, él espera que para la fecha en la que se va a dar inicio al tema, lo va a lanzar también a través de un gran hermano, a través de Internet. Espera que haya 4.000 millones de personas conectadas a Internet y los ingresos pues pueden dar suficiente dinero para esto y para más. Paco, ¿qué pasa con la misión Opportunity? La misión Opportunity es la más duradera, la más longeva y la que más rendimiento ha dado la NASA de todas cuantas ha hecho. Es muy curioso que este robot fue diseñado para trabajar con un máximo de 90 días. ¿Por qué? Marte, si algo tiene, es polvo en suspensión a punta pala. Tormentas de viento. Tormentas constantes que oscurecen el cielo totalmente. Desde la superficie tú no verías el sol en una de esas tormentas de arena o de polvo. Y bueno, pues ellos ya lo sabían y diseñaron el robot para que estuviese activo 90 días. Con mucha suerte podía llegar a 5 meses, incluso a 7. Llegó a los 7, ya esperaban que de un momento a otro iba a quedar cao, puesto que necesita para sobrevivir entre 150 y 300 vatios hora tienen que generar los paneles. Si se oscurecen por el polvo, no lo generan, se va debilitando y acaba muerto. Superados los 7 meses, esperaban que ocurriera esto, pero no ocurrió. ¿Por qué? Se vio envuelto en una gran tormenta de arena, bajó el nivel de producción de energía hasta los 148 vatios por hora, el día siguiente bajó a 128 vatios por hora, incluso cortaron las comunicaciones y los principios básicos del robot, esperando que se muriera, pero haciendo algo para que no consumiese energía. Mira qué imagen, Paco. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre lo que estamos viendo ahí. Bueno, eso es el día que llegó y unos días antes de esa tormenta. Lo que ocurre es que el robot posteriormente acaba la tormenta y empieza a generar hasta 700 vatios por hora
Empezó 400, Ajá. 500, Muy hasta extraño. 700. Ellos, la opinión pública, el periodismo allí genera mucha presión y obliga a estas organizaciones a Esclarecer. dar una respuesta. ¿Por qué ocurre eso? Ellos simplemente han dicho que son eventos de limpieza espontánea o fortuita. O sea, que alguien... Lo explican diciendo que es el viento. Que lo mismo limpia el viento. Lo limpia. O sea, no deposita más polvo, sino que quita el que hay. Ya. Lo que ocurre es que han hecho, hay fotos en los que los paneles tan sucios que vemos ahí, en fotos posteriores, se ven mucho más limpios. El alojamiento de tornillos, donde hay zonas que son vitales para la rotación de los paneles, ese alojamiento está embutido en un sitio en el que debería acumularse polvo y no lo hay. ¿Qué vemos aquí? Y aquí, en la última foto, que no es del Opportunity, sino del Curiosity. Es una pareidolia, pero que curiosamente parece ser un astronauta con una mochila y una brocha limpiando el robot. ¿Quién limpia el Opportunity? Bueno. No creemos que lo limpie nadie, pero no deja de ser curioso que un ingenio diseñado para durar 90 días lleve 3.270 Días. y continúe produciendo casi 700 vatios por hora y el oscurecimiento de sus paneles se limpia espontáneamente. Ya ha ocurrido 4 veces, limpiezas espontáneas. Paco, a mí me llama la atención porque hay una cosa de la obsolescencia programada, que eso en cualquier electrodoméstico lo estudia, por lo cual viene con una vida media programada para qué tiempo. Para morir. Claro, para morir. Es curioso que un aparataje de tantísimo dinero, de tantísimo estudio, positivamente se haya reactivado y haya durado más tiempo. Y claro, yo creo que a mí me llama la atención cómo se limpian los paneles con una tormenta, cuando aquí en la Tierra ocurre todo lo contrario. Y allí debería ocurrir lo contrario. Claro, aquí pones un coche un día de vientecito y se te pone De blanco. hecho, lo que constataron durante una de las... Ha sufrido 2 tormentas grandes. Una de ellas fue el 26 de abril de 2005 quedó atascado, que es otro misterio. Estuvo 2 meses atascado. Habían perdido toda esperanza de que saliera del atasco. De hecho, los sistemas vitales no podían recuperarse porque además faltaba energía. Y de un día para otro salió del atasco y recuperó la energía otra vez a niveles ¿Y qué adecuados. explicación dan para su obsolescencia programada que han fallado estrepitosamente? ¿Saben lo que dicen? Que sus técnicos son buenísimos conduciendo el rover y lo cuidan muchísimo en cada movimiento. Tenemos que pensar que ellos recrean, no es inmediato, no es como un joystick que tú aquí mueves un cochecito y se mueve, no. Estamos hablando de algo que está a entre 360 millones de kilómetros y 630 millones de kilómetros. Y tarda como media hora en llegar cada orden. Paco, tenemos que ir concluyendo con Marte. Parece que también se habla de yacimientos supuestos de oro, enormes además. Hay científicos que, analizando imágenes que ha recogido bueno, tenemos que tener en cuenta que son cientos de miles de imágenes las que se tienen de Marte y se tarda tiempo en procesarlas. Hay imágenes las que estamos viendo ahora son de la Mars Orbiter, un satélite que tienen constantemente fotografiando Marte desde una órbita alrededor de él. Estos son microesferas que el Opportunity fotografió, son de 3 milímetros y no tienen ni idea de qué son. Son esferas de 3 milímetros, no se sabe de qué material, por fuera están crujientes y por dentro un poco blanditas, no saben lo que es. Estos son yacimientos, aparentemente podrían ser piritas, podría ser oro también, ¿por qué no? Quizá hay un interés oculto en seguir enviando cosas a Marte y crear allí una base permanente para todo ese oro que acabe en las manos que debe. Qué curioso. No sé, pero un planeta grande, por supuesto, debe tener yacimientos de oro enormes. ¿Eso que brilla es oro o no? Hay científicos que dicen que sí lo es. Seguiremos pendiente, como siempre, de Marte y Paco nos traerá la actualidad, mucha de ella cierta, otra, en cierta manera, Paco, conspirativa también, ¿no? Sí, pero es información. Hay fotografías que, por más que se analizan, no tienen una explicación la que nos quieren hacer creer. El doctor Peltierra durante todo el programa de hoy nos va a hablar sobre avances científicos y tecnológicos que posiblemente, bueno, pues se hablen de ellos
en el 2013. Vamos a ir dosificándolos durante el programa y hablamos ahora de los verdes contra los fósiles, ¿no? Pues sí, la verdad es que, como bien dice, los avances supuestos científicos de 2013, esos avances tecnológicos, el año pasado traíamos los del 2012, algunos se han cumplido, otros no. Y bueno, yo creo que como esta lista habría otras muchas más. Pero bueno, como bien dice, empezamos con los vegetales fósiles o la lucha con los fósiles contra los vegetales. Biocombustibles. Biocombustibles, efectivamente. Parece ser que en la conferencia que se va a celebrar en Las Vegas, en Estados Unidos, lo que se intenta es potenciar y promocionar la utilización de biocombustibles. Esos biocombustibles, en un principio, empresas como la Shell intenta que cada vez haya un mayor consumo y una mayor proporción. Incluso en Alemania ahora mismo está en el 5,6% y se espera para el 2030 un 20% y en el 2050 un 70% del uso. Claro, la gran polémica que hay sobre todo es por el tema del hambre, de la utilización de maíz o de caña de azúcar para estos biocombustibles. Entonces lo que se está intentando es utilizar los tallos, la hoja, los elementos que realmente no son alimenticios para generar estos biocombustibles. Entonces parece ser que ese va a ser el gran avance de ahora para este año 2013. Incluso que los coches vengan más preparados para la utilización, porque ha habido también mucha polémica sobre si los coches vienen preparados o no, si los biocombustibles tienen problemas con ciertas bombas de alimentación de estos vehículos o no. Es una de las cosas principales. Miguel Ángel dice que además espera que para el 2030 esa proporción sea hasta el 20% y hasta un 70% en el 2050. Efectivamente, es que los combustibles fósiles se van a acabar. Claro. Recuerdo que en los años 70 decían que 50 años, ahora estamos 50 años después y parece que en algún momento va a terminar. Entonces se están buscando elementos que sean compatibles y que se puedan dar el paso. Pensemos que los combustibles vegetales llevan parte de combustibles fósiles también, en la proporción. Entonces, claro, ese es uno de los grandes problemas. Hablamos ahora de la furia del rey, el sol. Sí, el sol sigue estando ahí, esos ciclos de 11, 12 años, y este año se espera nada menos que 10.000 millones de toneladas de plasma a una velocidad de 2.000 kilómetros por segundo. Manchas solares en mayor proporción, incluso una eyección mucho mayor que ha provocado que empresas como la Delta Airlines cambie su ruta desde Detroit a ciudades asiáticas por otros lugares por el problema de radiaciones. Ya en 1859 el llamado efecto Carrington, Richard Carrington, describió estas emanaciones del Sol y bueno, en aquella época simplemente había el telégrafo, hubo algunos problemas con el telégrafo, pero ahora mismo tenemos todo informatizado, GPS, todo electrónico, entonces imaginaros que puede dar bastante guerra, aunque bueno, no se sabe tampoco hasta qué punto pueden afectar esas emanaciones solares. De la tercera avance científico o tecnológico es hablar de ciberguerra, ¿no? Sí, en muchos foros y en muchos lugares se habla de la tercera guerra mundial, la guerra en Internet o la guerra en ese espacio virtual. El Washington Post nada más y nada menos habla el descubrimiento informático de un software realizado entre Estados Unidos e Israel llamado Flame, que intentará o boicoteará el programa nuclear iraní. Pensemos que, por ejemplo, en 2010 el Stuxnet, un virus bastante conocido, también desarrollado curiosamente por Estados Unidos e Israel, boicoteó la planta secreta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en Irán. Entonces el laboratorio de Kaspersky, uno de los lugares de antivirus más conocidos del mundo, ha encontrado un nuevo antivirus, el Miniflame, que dicen que es más flexible, que tiene la posibilidad de introducirse en muchos más ordenadores, que mucho más sofisticado y que realmente puede estudiar en tiempo real en cualquier lado que se introduzca, desde la mensajería inmediata a cualquier otro ordenador, por lo cual yo creo que está servido esa guerra cibernética y esos ciberataques que muchas veces países que China, Estados Unidos mantienen y que bueno, parece que están intentando unos con defensa y otros con contraataque realizarlo. Seguimos después, Miguel Ángel, con más avances científicos y tecnológicos. Sobre esto de la ciberguerra, en los Balcanes ya se utilizó. Milosevic reclutó a cientos de hackers
para intentar detener o entorpecer los ataques aliados. Y durante días lo consiguió. Ya se ha utilizado y, curiosamente, hablando de los virus los detectan hoy, pero pueden llevar operando años. Mucho tiempo, incluso. Porque hasta ser detectados son programitas muchas veces pequeñísimos que clonan información y la envían a un lugar remoto o simplemente abren una puerta que no se nota por donde el hacker, que puede ser el presidente de una gran compañía, está sacando información. Es un futuro incierto el que nos queda de parte de esto de la ciberguerra. Vayamos ahora con los asuntos que nos trae José Rafael Gómez. Hemos hablado del espacio exterior y nos vamos ahora a las fosas abisales. Muchos dirán, quizá haya más misterios, enigmas en el interior de nuestros océanos, ¿verdad?, nuestros mares. Porque vamos a hablar hoy de un vídeo que se ha publicado en diferentes medios de comunicación hoy en nuestro país, la grabación de un calamar gigante, cosa que no es nada nueva, ¿verdad, José? No, aunque la primera vez que salió noticia hace unos días, dando a conocer que existía la filmación y poniendo las primeras fotografías, se hablaba de que se había filmado o grabado por primera vez un calamar gigante vivo en su hábitat. Esto no es cierto. O sea, hay filmaciones del año 2001 que ya conocíamos, Sí. de otro calamar de otra especie, una especie que era desconocida en aquel momento, pero que estaba en su hábitat, 1000 y pico metros de profundidad, que creo que ahora veremos. Este que ha dado noticia hoy... ¿Ese que estamos viendo ahora mismo? Sí, este es un Architeuthis, y se ha conseguido filmar. Es una grabación que se ha hecho este verano pasado y se da a conocer ahora. En Japón, en las aguas de Japón. En Japón, sí, a 1000 kilómetros al sur de Tokio, al este de la isla, bueno, una isla japonesa, pequeñita que hay allí. Y... Chichijima. Chichijima, eso Eso era. es. Vaya nombrecito. Sí. Y bueno, el caso es que ha sido filmado a 630 metros de profundidad. El equipo tenía puesto un cebo, que es como ya otro equipo japonés también filmó en su momento, hace un par de años, otro calamar que intentaba comerse el cebo. Han usado el mismo método. Ponen como cebo otro cefalópodo, en este caso de 1 metro, y este animalito pues venía a comérselo. Estamos hablando del invertebrado más grande del planeta, el calamar gigante. Este en concreto es un Architeuthis. Y bueno, pues se sabe que tiene un metabolismo absolutamente extraordinario. 3 corazones. Tiene 3 corazones, tiene una capacidad visual 100 veces superior a la del hombre. Un cerebro muy desarrollado. Un cerebro muy desarrollado y como curiosidad también, por esto es una especie que no nos serviría para comer, es que cuando se estresa genera amoníaco. Amoníaco, sí. Entonces su metabolismo es pues casi de otro mundo. Veamos imágenes de otros calamares que fueron ya grabados en el pasado. Yo recuerdo en el año 2001, ¿no? Sí, esto que se va a ver ahora, sí, se le ha dado el nombre de Magnapinadae, es una especie conocida como Magnapinadae. En algún programa de televisión del misterio a nivel nacional se le dio como nombre Vampiroteuthis infernali, y eso es incorrecto. El Vampiroteuthis es otra especie, otro calamar, en este caso no es gigante, el Vampiroteuthis no es de este tamaño, pero bueno, en concreto se le atribuye el nombre de Magnapinadae, porque es muy parecido a unos especímenes digamos, con la edad de cría, de pequeños, ¿no? Que son de pequeña edad, que se parece extraordinariamente. Por eso se le asimila a esta especie, Magnapinadae. Esto fue filmado, fijaros en la enorme largura de sus tentáculos. El bicho lo iba arrastrando por el fondo, estos tentáculos que tiene. Se supone que quizás con la intención de detectar algún tipo de organismo ahí en el fondo para que le sirviera de comida, ¿no? Tiene 1 metro de longitud, se le calcula 1 metro de longitud del cuerpo, lo que es el cuerpo, y luego los tentáculos 4 o 5 metros. En total se le estima 6, hay alguna estimación de 7 metros, ¿no? Bueno, y estos en este caso estamos hablando son fotografías de otros calamares gigantes que han aparecido, Architeuthis, ¿no? Esto es una uña que tienen, la particularidad que tienen los calamares gigantes, que tienen unas uñas de varios centímetros, 4 o 5 centímetros, al lado de las ventosas, de tal manera que cuando aferran a su víctima, a la pieza que tienen, a la presa, pues la desgarran por completo y es imposible entre la ventosa y la garra que se le escape. Curiosamente, muchos cachalotes, ¿no? Los cachalotes son unos cetáceos que se alimentan, entre otras cosas,
de los calamares gigantes, han aparecido con toda la cabeza arañada, con todo su cuerpo arañado, y se supone que es de las brutales peleas, ¿no?, que se supone que tiene que haber ahí en los fondos abisales. Y es verdad que el fondo abisal está prácticamente inexplorado. Se ha calculado que, bueno, hace unos años estaba en torno al 1% explorado, ahora se calcula que puede ser el 2%. Y eso es prácticamente nada. Estamos hablando que es el hábitat más extenso del planeta y que el hombre baja ahí, se cuentan más hombres que han subido al espacio de los que han bajado a los 3.000 metros, ¿no? Y que cuando se baja ahí a esas profundidades lo hacemos de una forma muy escandalosa, muy poco desapercibida. Cualquier especie, porque se ha especulado que si pudiera haber alguna especie de calamar con una inteligencia superior a la que conocemos, pues cualquier especie animal que quiera pasar desapercibido lo va a hacer, porque cuando bajamos ahí usamos robots con motores eléctricos que se escuchan a una enorme distancia y con unos focos, en fin, que el océano aún guarda secretos y enigmas y que los iremos... Y también rudimentaria, ¿no, José Rafael? Porque el espacio que puede ver una cámara pueden ser 8, muy 10, poco, 12 claro, metros, muy es que poco, muy poco, es una negrura prácticamente a donde lleguen los focos. Claro, porque claro. Es que puede haber algo a 50 metros y no verse. Y no verse. Claro. Concluimos aquí la primera parte del programa, retomamos mis enigmas favoritos dentro de unos minutos, tras la información comercial, y vamos con Antonio Peralta, que nos trae hoy noticias también muy interesantes. Hasta ahora mismo, amigos. Continuamos la segunda parte de mis enigmas favoritos. Estamos en directo y queremos mandar un saludo muy especial, como siempre, a todos los amigos que nos ven a través de las pantallas de sus ordenadores, amigos que nos siguen a través de Internet en toda España y fuera de España, que son muchos, sobre todo en Latinoamérica, que son fieles ya a mis enigmas favoritos en esta temporada 14. José Rafael Gómez, le ha faltado decir la medida del... Sí, me lo apuntaban antes. Del calamar gigante. El calamar gigante cuyas imágenes se han conocido hoy. Este está en 3 metros, porque les faltan los 2 tentáculos más largos que tiene. El calamar suele tener 8 tentáculos, de los cuales hay 2 que son especialmente largos. Entonces, este espécimen no lo tenía. Entonces, se les estima que con esos tentáculos más largos podría llegar a los 7-8 metros, pero en este caso, media 3. Antonio Peralta, ¿somos realmente luz? Bueno, pues a lo largo de los años, todas las religiones, todas las filosofías que vamos conociendo vienen a decir como que somos luz, que nuestra esencia es luz. Si ahora nos vamos un poquito a la física cuántica, descubrimos electrones, protones, neutrones, bosón, gravitón, y más allá del gravitón están muy especulativos con que todo lo que sostiene todos esos elementos de un núcleo y de un átomo es luz. Entonces, claro, si nuestro cuerpo está formado por millones y millones de átomos y la esencia del átomo es luz, en definitiva, ¿qué somos? Hay que entender la luz no como la que tenemos aquí de la lámpara, sino como una vibración, una esencia de materia sumamente sutil, aquello que llamamos energía sutil, porque energía en realidad es todo. Y esto me llamó mucho la atención porque parece ser que todo aquello que se dice de muy antiguo, conforme la ciencia va avanzando, se va cumpliendo. Parece ser que nos vamos aproximando lo que podríamos llamar filosofía, religión, etcétera, con lo que estamos en llamar ciencia, que se puede ya casi tocar. Qué curioso. ¿Queréis hacer algún comentario? Sí, también. ¿Tendría algo que ver, Antonio, con lo que en algunas corrientes dice el de los seres de luz? Yo creo que no, porque seres de luz somos todos. Claro.
Seres de luz bajo Es que yo este creo que prisma una cosa somos importante todos. que lo Otra aclaras. cosa es que bajo nuestro ego, nuestras perspectivas personales, nos creamos que somos más importantes o más luminosos que los demás. Eso daría para otro programa o para otro tema importantísimo. Para mí somos todos exactamente iguales. ¿Paco? Sí, bueno, yo he leído hace muy poquito en la revista Discovery de Salud un estudio de un investigador que afirma que nosotros, la especie humana, realiza la fotosíntesis en muchos casos de una manera distinta a la de las plantas, pero con unos principios similares. De hecho, el sol nos provee de vitamina D. Y por otra parte, quería recordar, en cuanto a que somos luz, yo creo que somos luz condensada desde que Einstein dijo que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Y cuando la materia pasa a energía, lo que desprende es luz. Entonces, en definitiva, somos luz. Somos luz. Luz condensada. Muy interesante la noticia, Antonio. Yo he traído una que tiene que ver con un asunto que hemos tocado muchas veces en el programa y que los seguidores del misterio alguna vez en su vida seguro que la han tocado. La polémica y fascinante muchas veces tabla Ouija. La Universidad de Columbia de Canadá ha hecho un experimento, un estudio acerca sobre la Ouija, y es que muchas veces hemos pensado, lo que hemos experimentado con ella, que da la sensación de que en ocasiones la Ouija se puede convertir en una puerta al más allá, en una especie de telégrafo de los muertos con los que poder comunicarse con otras inteligencias. Pero hay una parte, digamos, positivista, o la que intenta explicar desde un punto de vista psicológico o científico este asunto, y aquí voy con el experimento realizado por la Universidad de Columbia. Leo tal cual la noticia. Un estudio realizado en la Universidad de Columbia en Canadá comprobó que además de los poderes sobrenaturales que se le adjudicaban, la tabla puede reflejar la parte subconsciente de quien la usa. Todos sabíamos que el movimiento del vaso o la planchette o el máster se debía a un movimiento neuromuscular inconsciente, es decir, que todos en realidad los participantes lo movían pero que no eran conscientes, y que la información que afloraba a la Ouija es una información del inconsciente colectivo de todos los que están participando. Los psicólogos Helen Gaucho y Ron Rensink crearon un sistema que permite la comunicación con esta parte del cerebro. Para ello reunieron a 27 voluntarios que tenían que responder sí o no a preguntas de cultura general por medio de la Ouija. También se les pidió contestar a las mismas preguntas en una computadora. Al utilizar la computadora, las personas fallaron en casi todas sus respuestas, mientras que con la tabla el 65% del total fueron correctas, lo cual sugiere que a la hora de utilizar la tabla, una parte inconsciente intuitiva del cerebro se activa para darnos una respuesta exactamente igual que cuando esas preguntas son dirigidas a espíritus. El estudio indica que todo lo oculto que queremos saber de nuestras vidas y de otras personas, en realidad lo tenemos escrito con tinta indeleble en nuestra mente. Es decir, que toda la información que aflora la Ouija en definitiva está en nuestro inconsciente. ¿Es esto así? La experiencia dice que es así. Yo tengo casos vividos por mi persona en los que efectivamente esa información quizá pudo venir de fuera, no sé de dónde, y darnos datos puntuales que nadie de los participantes conocían o sabían. ¿Tenéis alguna opinión al respecto? ¿Habéis tenido alguna experiencia con esto? ¿Con la Ouija? Bueno, yo me he informado bastante, he tenido alguna experiencia propia con la Ouija, y a mí lo que me extraña es que cuando hay varias personas que se tienen que poner de acuerdo en algo, consciente o inconscientemente, coordinarlo todo el movimiento, de una manera rápida y espontánea para emitir un mensaje coherente que sigue una línea durante toda una conversación, puede ser, yo no digo que no. De hecho, hay por ahí una teoría que dice que es el inconsciente colectivo, de donde se extrae la información que pueden desconocer los que intervienen, porque en un estado de relajación y de comunidad suficiente, pues se puede acceder a ese conocimiento que no tenemos particularmente, pero sí tenemos como especie. Los archivos acásicos de los que hablaba Carl Jung, sí, o del inconsciente colectivo del que también hablaba. A mí puede ser una explicación, y no dudo que haya muchos casos que esta sea la explicación auténtica, pero creo que también hay casos en los que se ha demostrado que hay una personalidad ajena y una inteligencia propia. Y una inteligencia que se manifiesta como identidad propia.
Paco, a mí lo que me llama la atención, pues yo no quito que en algún caso puntual, como dice bien Luis, pues ocurra algo distinto, eso ya habría que investigarlo, pero se han hecho estudios de darle la vuelta a la tabla y poner sensores para que, bueno, si era una inteligencia externa, pues igual da leer un papel delante que de revés. Y fallaban el 100%. Yo iba a decir, o sea, justamente este como, caso de- como la persona no lo vea, entonces tiene que haber una participación de las personas que ponen el dedo. Incluso se ha puesto vaselina, electrosensores, estimuladores para medir la contractura muscular, y se ve que es la persona la que lo mueve, y que la visión de la tabla es fundamental, porque es que si no fallan el 100%. Por lo cual, algún comportamiento humano tiene que haber. Que haya explicaciones del inconsciente. Es verdad que nuestra mente puede funcionar a unos niveles que nosotros no sabemos. Ahí la intuición. El otro día se hablaba de la intuición femenina y de la intuición masculina. ¿Cuántas veces decimos, va a ocurrir esto, o pensamos que va a ocurrir esto, y ocurre porque posiblemente seamos capaces de analizar una serie de datos que conscientemente seamos incapaces? Quizás en la Ouija pase algo así. Que haya elementos, como dice Luis, que yo conozco el caso que él se refiere, que sea inexplicable, yo creo que esos son los interesantes y los que habría que estudiar. Sí, se ha estudiado poco, de principio se ha estudiado poco, solo existe ese estudio y no muchos más. Exactamente, estudios científicos sobre Ouija no hay mucho. No lo hay, francamente. Sobre telepatía hay muchísimo. Y muchos de ellos son tendenciosos. Claro. Y hay uno que conocemos todos, no recuerdo, hay una profesora en psicología que lo montó en su universidad con su clase, dando instrucciones a cada uno de los que intervenían para crear un personaje. Y ese personaje no solo se creó, sino que desarrolló una personalidad propia. Hasta este punto puede llegar la Ouija. Por ejemplo, Miguel Ángel Cabral Fernández en Facebook, en el muro, dice: y entonces, si todo es producto de nuestro subconsciente, ¿cómo explicar los casos de posesiones de varios de los intervinientes en estas prácticas? También ha habido casos. Bueno, las posesiones también tienen mucho que ver con la psique de una persona. La personalidad. Una psique alterada puede crear toda la parafernalia de una posesión que solo existe en la mente de esa persona. Una patología subyacente. Y la mente También, puede crear... potenciarla. Claro, potenciarla. La mente puede generar efectos impredecibles. Vamos a escuchar incluso a volar vasos. Antonio. Sí, Paco, has dicho ante algo que comparto. Cuando se reúnen para hacer Ouija o cualquier otra cosa, una o varias personas, en principio se crea una atmósfera que yo podría, y me voy a permitir llamar una vibración especial. Cuando el ser humano tiene o está sintonizado con esa vibración, vamos a llamarla X, empiezan a ocurrir cosas que podemos llamar extranormales, es decir, cosas que no percibimos o no solemos percibir por los 5 sentidos. De hecho, la percepción extrasensorial, la clarividencia y todo este tipo de cosas a veces surge de un modo espontáneo por ese grado, a través de una meditación o de cualquier otra cosa, porque por otra parte todavía los seres humanos no sabemos manejar la cantidad o la cualidad de esa vibración. Y creo que por ahí, independientemente de lo que habéis dicho, tanto Miguel Ángel como Paco, que comparto, tal vez esa vibración, ese estado que tenemos mental o como queramos llamar, nos pone en contacto con otras posibles entidades. Es decir, yo diferenciaría estas dos cosas perfectamente. Concluimos aquí la noticia sobre la Ouija. Será asunto también que abordemos en futuros programas. Vamos ahora con Paco Quevedo. Un caso alucinante. Probablemente los seguidores del misterio conozcan la historia del caso Boriska. Un niño que desde muy pequeñito cuenta cosas alucinantes, da informaciones increíbles y nuevamente tiene que ver con el planeta Marte, ¿verdad, Paco? Sí, yo buscando información de Marte, yo observo a través del Google Earth, Google Mars, observo mucho Marte y buscando información sobre el planeta me crucé con una historia que me llevó a los niños índigo y es de este chico lo descubrió un grupo que se llama Proyecto Camelot. Tienen una página donde puede verse toda esta información completa, es project.camelot.org y bueno, pues este chico en 2004 en la región de Vologrado, en Rusia, se desplazaron porque oyeron la historia de Boriska. Se llama en realidad Boris Kiprianovic. Y este niño tiene cualidades extraordinarias desde que nació. A los 15 días sostenía la cabeza completamente derecho, cosa rara.
A los poquitos meses empezaba a decir alguna palabra. A los 4 meses decía papá y mamá, además de pedir comida. Con 6 meses tenía un vocabulario bastante amplio. Con 7 meses hablaba. Y con 1 año mantenía conversaciones. Con 18 meses era capaz de leer titulares de periódicos. Todo esto parece estar documentado, según especifican esta gente, el proyecto Camelot. En su página hay un catedrático ruso que también ha estudiado mucho al chico. Tengo por aquí el nombre y lo voy a decir. Y este hombre dice, se llama Vladislav Lugovenko, es experto en geomagnetismo y de cómo influye la energía magnética en el ser humano. Entonces, bueno, pues se dedicó a estudiar esto y dio con los niños índigos, le da cierta validez y ha estudiado mucho, como digo, a Boriska. Boriska, a partir de los 2 años, empieza a realizar una serie de afirmaciones que hablan de una vida pasada que él recuerda y que desarrolló en Marte. Empieza a dibujar planetas, el sistema solar, empieza a dar detalles de los planetas que mucho antes de lo que lo está haciendo ahí. Esto es la entrevista que le hace el proyecto Camelot cuando él tenía 8 años. Desde los 2 años sus padres ya llegan a preocuparse, su madre es doctora, su padre es funcionario, y se preocupan y lo llevan a distintos médicos que le dicen que su niño simplemente es superdotado. Pero claro, da información muy concreta, incluso de cómo construían las naves en el planeta Marte cuando él vivía allí. Él describe que fue soldado, que hubo una serie de guerras en Marte que acabaron con la atmósfera del planeta, que se ocasionaron graves daños en la corteza, que el agua se filtró al interior y que ahora mismo la humanidad que quedó allí vive en el subsuelo en grandes ciudades subterráneas. Qué barbaridad. Dice que lo recuerda todo, o gran parte, e incluso se ha permitido decir que vamos a sufrir grandes catástrofes en el planeta Tierra. Ha descrito un periodo complicado para el planeta que es de 2009 a 2013. Cataclismos por agua. Cataclismos por agua en 2009 y uno mucho más grave en 2013. Bueno, pues yo he hecho por ahí investigación y resulta que 2009 no ha sido un año especialmente calamitoso en cuanto a desastres naturales, aunque sí ha habido en Brasil uno que ha afectado a 2 millones de personas, inundaciones gravísimas, y en algún otro punto del mundo. Este niño dice sentirse mal cuando va a ocurrir algún desastre o se cruza con personas que tienen algún mal o vicio que les pueda matar. Sí, además dice que suele recomendar amablemente a quien se cruza en su camino y él detesta, tiene una especie de sensibilidad o capacidad de leer la mente de otras personas y a averiguar qué es lo que te puede estar matando. A mí me llaman muchas cosas la atención de este niño, he subrayado unas cuantas. Por ejemplo, bueno, ha hecho afirmaciones de la categoría de que Boriska declaró firmemente que las personas encontrarán el conocimiento bajo una de las pirámides, pero no será la de Keops, sino una que todavía queda por descubrir. La vida cambiará una vez que la esfinge se abra. Boriska piensa que ha llegado el tiempo de que nazcan en la Tierra niños especiales, que den con el cambio de la sociedad que tanto necesita el planeta. Dice que estos niños suelen tener una mentalidad diferente y suelen ser humildes, inquietos y, por supuesto, muy dados al conocimiento y a la percepción extrasensorial. Dice que cambiarán los polos del planeta. Esto lo decía cuando lo descubrieron, cuando le hicieron esta entrevista, y desde los 2 años, como digo, lleva diciendo cosas así. Claro, un niño para se puede, mí, claro, este niño puede ser simplemente un niño espabilado, posiblemente superdotado. Su madre es médico y su padre es funcionario. Sí, y lo que puede ocurrir es que tenga una imaginación desbordada. Yo creo que quienes han estudiado al niño han menospreciado la capacidad que imaginativa tiene el ser humano de imaginar cosas
aunque bien podría ocurrir que este niño, ciertamente, hay casos muy documentados de gente que de niño han recordado otra vida, han descrito otros lugares, se han desplazado allí y eran así. Entonces este niño puede estar mezclando, puede haber cogido algún libro de astronomía y haber atrapado datos de ahí y tener un recuerdo de una vida pasada y haber mezclado todo, porque me resultaría extraño que hubiera vivido en Marte. Lo que el niño es verdad que por el desarrollo ha tenido anterior al que le correspondería, pero bueno, igual que hay por retraso hay por adelanto. En este caso podría ser un niño, si no superdotado, sí avanzado para la edad que tuviese. Pero es que yo he estado leyendo lo del caso Burisca y dice muchísimas cosas, sí, y muchas de ellas muy heterogéneas, muy dogmática, muy increíble, exactamente, muy increíble, y difícilmente comprobable. Entonces, claro, ¿dónde entra la imaginación? Que un niño, evidentemente, imaginaros si un niño con 2 años, con 3 años, con 4 años lee un libro, no lo entiende, es como si a mí me ponen un libro de cualquier profesión, claro, que no es la mía, y uno interpreta, hay una cosa en psicología que uno interpreta lo que puede interpretar. Eso es, porque entonces, por ejemplo... Entonces mezcla, como se suele decir en estas tierras, las manesias con la gimnasia. Pero fíjate que con muy temprana edad, cuando a otros niños todavía les cuesta hablar, este chico describe cómo eran las naves del planeta. Y dice, textualmente, coge una tiza, comienza a dibujar el objeto oval en la pizarra y dice, consiste en un elemento metálico de 6 capas. El 25% de la capa exterior está hecha de un metal durable moldeable. No sé exactamente lo que querrá decir. El 30% de la segunda capa está hecho de un material muy similar al caucho. La tercera capa comprende otro 30% de un nuevo metal más ligero que se puede cargar electromagnéticamente. El 4% final es una composición magnética especial que dota a la nave de una posibilidad de carga para viajar y desplazarse rápidamente a cualquier punto del sistema solar. Esto lo dice un niño con 4 años. Bueno, una imaginación desbordada. Pensemos que, por ejemplo, Mozart con 6 años componía ya. Sí, seguro que seguiremos hablando en el futuro de niños índigo, niños cristal, niños especiales. Bueno, los niños índigos no lo hemos descrito, pero al parecer son un invento de una experta en aura. Sí. En el 82 sacó un libro de lectura del cuerpo a través del aura, o definición del cuerpo humano a través del aura, y se fijó en que había muchísimos niños recién nacidos que tenían un tono azulado dentro del añil, un abanico de azules. Sí, sí. Y a partir de ahí dijo que es que estos eran la nueva generación y los bautizó como niños índigos. No está probado científicamente nada de los niños índigos. Seguimos abordando descubrimientos científicos, tecnológicos, de los que se van a hablar mucho durante este 2013. Hablamos ahora lo que se llaman Project Glass, en los ojos de Google, unas gafas un tanto especiales, y no solamente Google, sino Microsoft y Sony han entrado en esa guerra informática y de conocimiento. El Project Glass es unas gafas especiales, ahí la tenemos, donde la persona por medio de comandos de voz puede desarrollar y saber el tiempo, comprar entrada, buscar libros en una librería, saber la localización donde se encuentra en cada momento. Y bueno, se está estudiando, aparte de estas gafas, para evolucionarlas a lentes de contacto directamente. Imaginaros lo que puede suponer. Pero no solamente eso, otras empresas como Microsoft, como digo, van a desarrollar en este próximo año el Kinect Glasses para su consola Xbox, y la japonesa Sony, pues otras gafas que también similares, donde aparte de todo esto nos va a poder controlar el ritmo cardíaco, tensión cardíaca y funciones biométricas. Hay que ver, increíble, increíble. Bueno, o sea, habrá que verlos, y si resultarán caras. En un principio no parecen mucho por el dinero que se proyecta, y va a estar bastante asequible. Lo que pasa es que funciona o no funciona. No es la primera vez que se desarrollan este tipo de gafas que, bueno, con cierto... Dentro de unos años nos veremos caminando por la calle con gente con las gafas, incluso nosotros mismos con las gafas estas puestas. ¿Sabes lo que me recuerda esto? A la película de Los Sustitutos, ¿sí? En donde la gente está en su casa el día entero y manda a comprar a un clon que es como él. Sí.
Pulsera tecnológica, smartwatch, ¿qué es esto? Pues sí, es lo llamado reloj inteligente, desarrollado por Eri Mijkowski, con un aparatito llamado el Pebble. Ahí lo tenemos en la imagen. También se desarrolló anteriormente una similar que servía para BlackBerry, y lo que hace es que cualquier elemento del smartphone que tenemos, el correo electrónico, el Twitter, el Facebook, la temperatura, cualquier elemento que podamos tener en nuestro smartphone, lo vamos a tener en el reloj. Pensado sobre todo en personas que no pueden sacar el teléfono, que en un momento determinado están haciendo deporte, y bueno, parece ser que ahora las primeras 85.000 Pebbles, que va a tener también un precio bastante asequible, va a salir al mercado. Y va en pantalla monocromo, en distinto, muy finito y bastante resistente a cualquier elemento térmico. Hablamos ahora de terremotos. Sí, yo creo que en las catástrofes, antes decía Paco el tema de las lluvias que siempre han ocurrido, pero parece ser que ahora tanto los italianos, por el problema que hubo en 2009 con el Aquila, la ciudad donde fallecieron 309 personas, y que ahí hay una controversia sobre los técnicos que decían que no eran los movimientos sísmicos de un gran terremoto. Pues los japoneses, después del famoso tsunami con una intensidad de 9.0, pues ya digo, la Agencia Meteorológica de Japón y también los italianos van a hacer un estudio, pero retrospectivo, de la historia de los terremotos, y parece que a partir de ahí ellos piensan que en 2013 puede ser un año especialmente importante en terremotos por toda la historia que se ha recogido. Parece que los terremotos, igual que las emanaciones solares, tienen un ciclo que se va repitiendo una y otra vez, y parece ser que este año 2013 puede ser especialmente sensible en el tema de terremotos. ¿Comentarios? A ese nivel de terremotos, lo que van a hacer, según te he entendido, es que lo van a estudiar a nivel estadístico, ¿no? A nivel estadístico, exactamente. Van a coger toda la estadística. De hecho, muchas veces referencia a datos, incluso en historiadores, a través de todo el tiempo que vayan a poder tener, y a partir de ahí, en la estadística, han hecho el estudio, tanto los italianos como los japoneses, y han llegado a la misma conclusión, que 2013 puede ser un año especialmente sensible. Terremotos que, por ejemplo, aquí en las imágenes que tenemos del Áquila, la verdad es que es impresionante. Sí, que acabó prácticamente. Impresionante. Yo, en su momento, me llamó la atención cuando ocurrió lo del terremoto del tsunami, que fue cerca de la Navidad, ¿no?, de 2004. Sí. El año anterior había habido uno y en el año posterior hubo otro. Lo que pasa es que creo que el año siguiente no hubo víctimas, pero fue entre Taiwán y China, sí, y también llegó a 7 u 8 puntos en la escala Richter. Es decir, me llamó la atención que en esas fechas cercanas a las Navidades, ¿no?, al cambio de año, aparentemente había más terremotos. Entonces me fui a las estadísticas. Resulta que el USGS, que es el Instituto Geológico del gobierno norteamericano, tiene estadísticas a disposición de cualquier internauta que quiera entrar en sus páginas. Y ahí aparecen listas ordenados por intensidad, y además con un historial, de tiempo remoto, ¿no? Recordemos que el de Lisboa 1755 fue el terremoto, pero mucho más grave, el maremoto que se dio en muchísimos lugares. Ojo, acabó con las costas, la de Huelva, por ejemplo, pero que llegó hasta, incluso en el interior, hasta Salamanca, resquebrajando parte de la catedral. En esa investigación que hice en su momento, escribí un artículo en Año Cero sobre ese tema. Y hablamos de ello. Por recordar un poco las conclusiones, era que cercano al perihelio orbital, que estamos ahora en ese momento, y hoy esta noche han habido terremotos en Jaén, otra vez, ¿no? Cuando la Tierra se encuentra cercana a su perihelio orbital, y estamos hablando de que es el momento en el que el planeta está más cerca del Sol, del orden de casi 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que cuando estamos en el afelio, que es en julio, estadísticamente se producen terremotos, y además son también más intensos, de mayor intensidad, siempre estadísticamente hablando. No significa que no haya terremotos intensos en el verano, sino que por estadística, por probabilidad, son más propensos ahora, en estos meses cercanos al perihelio. Quizás se está viendo el planeta influido por este tema del Apophis y el acercamiento progresivo que está iniciando. Deja la pregunta ahí, porque tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino. Volvemos enseguida con más noticias y más historias. Hasta ahora mismo.
Continuamos, mis enigmas favoritos son muchos los comentarios que están haciendo nuestros amigos en el muro de Facebook, que hoy ciertamente les tengo un poco olvidados, pero como son tantas cosas las que queremos contar y muy posiblemente se nos queden en el tintero otras cuantas, como siempre, pues vamos a continuar. Me gustaría, dentro de los minutos que quedan, pues abrir el teléfono, leer alguna opinión, algún email, pero vamos con más noticias. En este caso, Antonio Peralta nos va a hablar ahora del ADN, la relación entre el mundo físico y la conciencia. Antonio. Vamos a ver, la ciencia siempre ha explicado que los grandes maestros, entre comillas, de la humanidad, ellos han venido diciendo siempre que el cuerpo humano, el ser humano, se ha podido programar mediante el lenguaje, la palabra, etcétera, pensamientos y demás. De ahí que haya tantas prácticas que todas son inducidas por ese tipo de cosas. Las últimas investigaciones de un equipo ruso, hay una palabrota aquí que no sé decir, Gargajev. Esta gente dice que hay una parte del ADN, según ellos, el ADN, de aquí nuestro amigo Miguel Ángel dirá si esto es cierto o no, yo no lo sé. El ADN solamente conocemos de él como un 10%, el resto parece como que no se conoce. Y esta gente está descubriendo que no solamente puede ser beneficioso conocerlo, sino que además puede permitir y asumir una información que nos puede servir incluso para reponer enfermedades y defectos que tengamos en nuestro cuerpo físico. Es decir, que ahora mismo están trabajando en una programación a través de la cual, mediante una modulación de frecuencia, no dicen cuál, porque tal vez no les convenga decirlo, se puede hacer ya que sin extraer nada y sin meter nada en el cuerpo, simplemente por una modulación, por una vibración sonora, esta parte del ADN retome esa información y la ponga en funcionamiento. A mí me parece absolutamente sorprendente y parece ser que ya han hecho pruebas y que la cosa funciona. Es así, porque la cantidad de ADN conocido es muy poca. O sea, aunque se haya hecho el genoma humano, ¿no? Eso es un tema, y luego lo que es la cantidad de ADN que tiene una función conocida es otra. Se estima que más del 90% del ADN, los científicos hablan de ADN basura o ADN oscuro, es decir, no se conoce muy bien cuál es su función. Ahora esta investigación está dando algo de luz, ¿no?, sobre para qué podría servir. Hay otras teorías sobre este tema. Alguna vez hablamos de Paul Davies, él es un astrobiólogo, él tiene una hipótesis sobre este ADN oscuro, y dice que cabe la posibilidad de que una remota, él lo hizo así, es un científico de primer orden, ¿no?, una remota civilización extraterrestre haya, a través de pseudogenes, a través de virus, haya podido incluir en este ADN oscuro algún tipo de mensaje. Fíjate lo sugerente que es esto, ¿no?, que podamos llevar en nuestro propio ADN algún tipo de mensaje que aún desconocemos. Miguel Ángel. A mí me llama la atención lo que dice Antonio. Es verdad que el tema de la vibración y el ADN se lleva hablando de ello desde hace mucho tiempo, desde que George Church realizó el genoma humano, como ha dicho José Rafael. Pues evidentemente conocemos la organización de una parte, pero no sabemos la funcionalidad. Ese es el gran problema. Hombre, me llama la atención que si conocer la funcionalidad haciendo una vibración puedan curar cosas que no se sabe a qué frecuencia funciona. Es la gran duda. Si tú no sabes la causa, ¿cómo va a hacer una consecuencia? Sí. Es lo único que a mí me llama la atención de este estudio, puesto que antes de tratar cualquier patología, que evidentemente en el ADN muchas patologías están presentes, desde carcinomas genéticos, desde enfermedades como la corea de Huntington, que está en los cromosomas, distintas enfermedades congénitas y genéticas, que evidentemente se podían tratar. A fin de cuentas, y Paco quizás nos podía aclarar muchísimo de ello, es como un código binario, pero en este caso de cuatro bases, que la adenina, citosina, timina, y que realmente son las que funcionan. Pero claro, ¿cómo pueden tratar una patología sin conocer para qué sirve ese ADN? Pues parece ser, según lo que he podido recabar por ahí, que es que esa información, vamos a llamar fantasma, que tiene ahí el genoma, o esta parte del ADN oculta, se reactiva mediante esa modulación. Yo aquí me planteaba, cuando leía esto una y otra vez, si esto puede ocurrir, ¿dónde quedan los milagros? Claro. Y
¿cómo no reactiva, por ejemplo, el ADN para que se convierta la célula en cancerígena? Claro. Yo Por ejemplo. Conozco el experimento. Vino un artículo buenísimo en Discovery de Salud de cómo efectivamente los rusos, mientras los americanos o en esta parte del mundo intentan reprogramar el ADN cortando y pegando, utilizando virus incluso, que Miguel Ángel conocerá bien, es la forma que han desarrollado aquí, es una forma mecánica. Y los rusos les dio hicieron un experimento introduciendo ADN en agua, se dieron cuenta que al quitar el ADN, ese ADN parecía absorber luz, parecía absorber vibraciones y hacía moverse el agua en un sentido, y ese movimiento permanecía durante varias horas después de retirar el ADN. Y se le ocurrió que a lo mejor si el ADN es capaz de captar todo esto, es sensible a una frecuencia. Y alterando esa frecuencia no necesitas cortar y pegar, sino que puedes recombinarlo utilizando sonidos o utilizando un láser, luz, etcétera. Creo que están teniendo mucho éxito y lo que están demostrando es que el ADN es un sensor y esto abre un camino precioso, claro, y muy beneficioso para nosotros. Se dice que nuestro ADN es un sensor hacia nuestros sentimientos y lo que sentimos es capaz de alterarlo y generar una dolencia. De hecho, si se me permite, ellos dicen que el estrés, preocupaciones, miedo, ira, etcétera, mientras el ser humano tenga eso inmerso, esto no va a ser posible. Y también al contrario, Por supuesto. sentimientos positivos, Claro. ordenados, coherentes y de repercutirán. amor, ellos dicen de amor o de compasión, pueden regenerar tu ADN y sanarte. Antes de ir con la siguiente noticia que nos va a traer José Rafael Gómez, de verdad que muy interesante también, me gustaría adelantar un poco lo que llamamos la escaleta, pedimos a nuestro realizador, porque hemos hecho una encuesta nuevamente en la calle, sí, hemos salido y hemos hecho esta pregunta. ¿Qué descubrimiento científico y tecnológico destacarías? ¿Y por qué? Es una pregunta muy genérica, pero bueno, esto es lo que nos han contestado. ¿Cuál cree que ha sido el invento más importante de la historia? ¿Tecnológico o científico? ¿El que ha causado mayor impacto en la humanidad, en el ser humano? Hoy en día la telefonía móvil es lo que más ayuda. Pues porque a través del teléfono puedes hacer tus cosas bancarias, puedes tener contactos por las redes sociales y te vale para todo, vamos. Pero para mí son los avances en la medicina. Eso para mí ha sido lo mejor para la humanidad. De la historia yo creo que todo lo relacionado con la tecnología, que ha sido lo que ha dado más juego de todo a nivel de móviles, iPads, teléfonos, todas las cosas esas. Antes mandabas una carta y tardaba días, a veces meses, y ahora con el móvil, con la impresora, con internet, con todo, en segundos lo encuentras. Sobre todo los móviles, sí. Pues yo qué sé, porque yo qué sé, yo creo que todavía no ha llegado eso donde tiene que llegar, fíjate, y cómo va la cosa. Yo creo que sí. La penicilina, porque ha salvado muchísimas vidas. El ordenador yo creo que ha sido, ya él no va más. Ha cambiado el mundo y cambiará más todavía. Y si no, el tiempo será testigo, ya lo verás, cómo va a ser tremendo. Es el avance, yo creo, más grande de hasta ahora, del siglo pasado y de este. Claro, irá mejorando todavía más. Yo creo que el teléfono móvil, que todo el mundo está con el teléfono móvil y las cosas esas están así. La televisión. Pues porque ves todo lo que pasa en el mundo sin moverte de casa. La bombilla, ¿no? Porque la luz es importante, yo qué sé. Yo pienso que la bombilla y la rueda. Yo el internet, obviamente, pues porque mantiene a todo el mundo conectado. Tú tienes tu primo en Francia y puedes hablar por WhatsApp, o tienes tu primo en Alemania, puedes hablar por cualquier tipo de red social. Es lo bueno de que estás conectado con todo el mundo. Bueno, ahí están todas las opiniones, prácticamente coinciden en lo mismo, ¿no? Electricidad, telefonía móvil, ordenadores, avances de la medicina, lógico, ¿no? ¿Algún comentario que hacer? WhatsApp, decía Miguel Ángel. Yo antes de empezar decía, alguno seguro que dice el WhatsApp, mira por dónde me había visto. La Viagra, decía otro.
Internet. Yo creo que Internet no somos conscientes todavía de lo que va a cambiar. Revolución total. La revolución que va a suponer Internet. De tener todo en un clic, lo bueno y lo malo. Es ahí, Mario. Y el tema es quién pone puerta al campo. Dejadme que dé algunos datos del programa, como siempre. En nuestra página web, mucha información en ella, www.misenigmasfavoritos.com. En ella aparecen nuestras actividades paralelas, que, por cierto, hemos hecho 2 cambios de última hora, por varias razones. Hemos cambiado la excursión que teníamos previsto a No Alejo y Belmez de la Moraleda para ver las caras de Belmez, porque el otro día el alcalde de Belmez de la Moraleda, Pedro Justicia, me informaba ya oficialmente que se va a inaugurar próximamente el Museo de las Caras de Belmez, un centro de interpretación de caras. Ya hemos hablado en alguna ocasión de ello, hemos hecho mención. Bueno, pues se va a inaugurar ese museo y con ese motivo pues hemos cambiado la excursión al día 23 de febrero, sábado, para que podamos conocer ese museo y todas las actividades que allí se organicen. También hemos cambiado la fecha del simposio en Málaga, Enigmas y Misterios, para el 9 de marzo, sábado 9 de marzo. Y que el día 31 de enero, que será jueves, pues servidor de ustedes dará una charla, una conferencia en el Teatro de las Lagunas, aquí en Mijas, sobre el Camino de Santiago, claves ocultas del Camino de Santiago, a las 8 de la tarde, entrada completamente gratuita hasta completar el aforo. La idea es acabar la conferencia sobre las 9:30 de la noche y a las 10:30 en punto, en directo, con todos los amigos que estén allí presentes. Si quieran, vamos a hacer el programa de televisión que lo vamos a dedicar al interesante mundo de los sueños, el misterio de los sueños. Un correo electrónico para lo que deseen, misenigmasfavoritos@gmail.com, misenigmasfavoritos@gmail.com. Y dada toda esta información, vamos con la noticia de José Rafael Gómez. Una noticia que nos habla, es una cuestión filosófica, ¿no?, que llevamos debatiendo muchos años, muchísimos años. ¿El ser humano es bueno por naturaleza o no? ¿Qué piensan ustedes? Pues eso es lo que se preguntó Thomas Hobbes, ¿no?, el filósofo, y que se ha traído tanto debate, ¿no? ¿Nacemos malos y es el Estado el que hace que el hombre pierda su egoísmo con las leyes para que se pueda organizar y nos coarta? ¿O no es así? ¿O no es de esta manera? Bueno, pues hay una investigación llevada a cabo por psicólogos del Instituto Max Planck, alemán. Concretamente está llevado a cabo por Michael Tomasello y Felix Warneken. Estos 2 psicólogos empezaron a hacer experimentos, plantearon hacer experimentos con niños menores de 1 año y medio. ¿Por qué menores de 1 año y medio? Pues porque a partir de un año y medio el conocimiento del lenguaje podía traer que estos niños ya estuviesen socializados y tuviesen una aculturación, ya tuviesen, digamos, conductas inculcadas por parte de la educación. Pero hasta año y medio, hasta esa edad, ellos llegan a la conclusión de que las conductas que demuestran los niños son innatas, las traemos. Bueno, pues idearon una serie de experimentos, concretamente, pues hay un vídeo, no sé si lo vamos a ver. Sí, vamos a ver el vídeo, en el que un adulto pues trata de, aquí lo vamos a ver, trata de introducir un paquete de libros o lo que lleva en un armario y simula pues que no puede. Allí en el fondo hay un niño que no le conoce de nada, es un niño de esta edad que hemos dicho, que está con su padre o con su madre, pero que no conocen en absoluto a este adulto. Y el niño, de forma espontánea, se acerca, le abre las puertas para que, digamos, le ayuda. Entonces, esto es una conducta altruista. No espera nada a cambio y no conoce a la persona a la que ayuda. Esto se ha llegado a las conclusiones que se sacan es que en el 95% de los casos se produce esta ayuda. Han ideado otros experimentos, no solamente esto. Y coincide con conductas en los chimpancés también. La conclusión es que el ser humano, como homínido que somos, y los homínidos en general, tenemos inculcado antes de nacer, ¿no?, por decir así, la ayuda, la solidaridad, el altruismo. Más allá de lo que luego la cultura o las religiones quieran decirnos, de que, que son las religiones lo que inculcan el amor al prójimo. No, esto lo tenemos de serie, ¿no? A partir de ahí, ya, pues, se puede hablar muchas cosas, pero los experimentos son inequívocos. Este otro experimento que estamos viendo ahora, esto habla concretamente del sentido de la justicia en primates.
Bueno, hay dos monos, macacos, al que el investigador deja caer una ficha en el suelo y el mono se acerca, le da la ficha al investigador y él le premia con un cacahuete, bueno, con un poco de pienso. Esto lo hace alternativamente con un mono y con otro, con uno y con otro, hasta que en una ocasión, en lugar de darle pienso, le da una uva a uno de los monos. La uva es algo muchísimo más suculento que el pienso. Entonces, el siguiente mono, cuando va a darle la ficha, no recibe una uva, el investigador le da otra vez un trozo de pienso. Ajá. Entonces, el mono lo que hace es que no lo acepta. Se queda como diciendo, ¿aquí qué pasa? Si al otro le da una uva, ¿a mí por qué no me das una uva? Y deja de colaborar, ya no quiere ni siquiera el trozo de pienso. Bien, la conclusión que sacan, esto está hecho por un equipo de primatólogos, la conclusión que sacan es que efectivamente existe una moral, un sentido de la moralidad y de la justicia en los primates, más allá de que nuestra cultura y todo esto lo haya perfilado y dado forma, ¿no? Pero está en la naturaleza innata de los monos, ¿no? De los primates. Y nosotros como primates que somos, también lo llevamos de forma innata, ¿no? ¿Comentarios? Sí, yo creo que somos buenos, pero dura hasta que nos van dando las primeras tortas físicas y emocionales. Y a partir de ahí ocurre el proceso de adaptación a la sociedad o al entorno y nos vamos espabilando, endureciendo y quizá volviéndonos desconfiados y los malos que necesitamos para defendernos de esto. Bueno, hay una segunda parte del experimento que no he dicho, es que se hizo la misma prueba con niños a partir de 3 años. Ajá. Y a partir de 3 años ya sí existe una discriminación por parte de los niños. Es decir, cuando el adulto al que veían en situación de ser ayudado, al que tenían que ayudar, previamente había demostrado conductas egoístas, los niños no colaboraban, no le ayudaban. Pero cuando el adulto sí que había demostrado solidaridad previamente, en algún otro tipo de actividad, entonces los niños le ayudaban. Y esto ocurre a partir de 3 años, ¿no? Es decir, que ya existe una discriminación. Y cuanto más años, más selectivos nos volvemos. Y yo creo que todo esto, pienso que se trata de adaptación y de mostrar la inteligencia que tiene el ser humano. Buscas quizá 2 conceptos, sacas una conclusión que te soluciona la papeleta. Si solucionar la papeleta es volverte un poco egoísta porque aquel te está dañando si no lo eres, pues nos adaptamos y evolucionamos, en realidad es evolución, ¿no? Leo, sí, Antonio. El psicoanálisis sostiene que en el momento en que se introduce la palabra en un ser de la corta edad, en el momento en que se introduce la palabra en esa criatura ya pierde gran parte de la genética limpia que trae. Y mientras más palabras y más conceptos, más perdido está. No podríamos decir que es la sociedad que hemos creado la que nos envilece o corrompe, nos vuelve malos. Leo un email que nos ha llegado antes. Buenas noches a todos. Tengo 2 preguntas para Paco Quevedo. ¿Qué nos puede decir el programa Promis? ¿Es cierto todo lo que cuentan? ¿O hay mucha leyenda urbana? Estamos ante una arma poderosísima. He oído hablar mucho de Echelon, pero no tanto de Promis. ¿Qué es eso de Promis? Echelon, yo no lo he oído hasta ahora. Yo el programa Echelon de escucha y de... supongo que será uno parecido. Lo que podemos decir... que nos espían, eso es indudable. ¿Cómo? Pues últimamente cada vez más fácil. Nos regalan un Android. Hasta hace poco han estado regalando hasta en los paquetes de servilletas móviles que el sistema de detección, la compañía sabe dónde estás, sabe qué móvil utilizas. Eso lo podemos comprobar. Llamando a la compañía te dicen qué móvil estás utilizando en el acto. Pero es que te van a decir con seguridad en qué punto de España estás. Y lo que hablábamos en su día, en todos los países occidentales, incluida España, existen sistemas de escucha automáticos y se desechan las conversaciones que no son útiles y las que pueden ser útiles o contienen determinado tipo de palabras, pasan a una base de datos y cuantas más palabras utilices te van pasando filtros y te pueden colocar una etiqueta y te pueden colocar a un par de personas que te vigilen. Seguro, estoy seguro de que nos vigilan constantemente. Pregunta para el doctor Pertierra. ¿Los estados alterados de conciencia se pueden provocar? ¿Han visto la película de Jason Bourne? ¿Es posible alterar la conciencia de una persona y lavar el cerebro tal como nos muestra la película? Un saludo.
Pues sí, un saludo también para él. Se pueden realizar médicamente, incluso por medio de inducción hipnótica, prácticamente un estado alterado de conciencia, sobre todo médicamente. Hay muchos productos donde la persona puede perder el recuerdo y puede tener incluso recuerdos alterados. De hecho, hay medicaciones que se utilizan que no son anestésicos y que la persona, cuando acaba cierta intervención o cierta actitud quirúrgica, no se acuerdan absolutamente de nada y han contado su vida, obra y milagro, por lo cual sí se pueden actuar y se puede hacer totalmente hoy en día con los medios que tenemos y no demasiado complicado. Dice Mari Carmen González en Facebook: lástima que el altruismo lo perdamos con los años. Quienes son capaces de conservarlo se convierten en las pocas personas que merecen la pena. Claro, yo no estoy tan de acuerdo con que lo perdamos. La prueba está en los tiempos que vivimos, que proliferan una enorme cantidad de asociaciones que están stop desahucios, están en la solidaridad en tiempos de crisis se exacerba y aumenta. Entonces hay egoísmo y hay conductas desde luego despreciables por parte de sobre todo corporaciones, pero cuando los humanos actúan humanamente, cuando actúan como personas, yo creo que somos una buena especie, somos buena gente. Y se ha demostrado cada vez que ha ocurrido un desastre o una desgracia, aflora el sentimiento, todo lo bueno que llevamos para ayudar a gente que no conocemos de nada. Y en España somos especialmente solidarios. Fíjate, ¿recordáis el chapapote? Sí, Ese movimiento no ha ocurrido en todo el mundo nunca. Paco, yo nada más espontáneo quiero decir, y desinteresado. Por ejemplo, en el momento y en un momento muy difícil, como es el fallecimiento de un familiar querido, ¿cuántas y cuántas personas ceden los órganos de esa persona altruistamente? Aquí en España no se cobran un duro para que otras personas puedan vivir. Somos el país con más donaciones. Efectivamente. Somos el país que más donaciones damos. Y en un momento muy complicado de la vida, que normalmente son por muerte por accidente. ¿Sabéis quién ocasiona que no haya más solidaridad y que no haya más cosas de este tipo? El miedo que nos han metido en el cuerpo y que nos siguen metiendo. Y tenemos que despertar a eso. Totalmente. Tenemos que despertar a eso. Hemos creado una sociedad que tenemos que limpiar primero para que afloren los buenos sentimientos que llevamos siempre dentro. Que nuestro tiempo de programa ha concluido. Digo que han hallado un cementerio milenario dentro de un templo de Luxor. El descubrimiento se produjo durante los trabajos de limpieza y excavaciones llevados a cabo por arqueólogos italianos en el templo funerario de Amenhotep II. Es lo que hemos dicho siempre, que tan solo se ha descubierto un 10% de lo que hay enterrado bajo las arenas de Egipto, y Egipto lógicamente seguirá dando sorpresas y descubrimientos como estos. Se quedan muchas noticias en el tintero. Sí, yo quería decir que me voy a anotar el sistema de vigilancia que me ha apuntado el oyente, y prometo traer información el próximo día, sin duda. José Rafael Gómez, Paco Quevedo, doctor Miguel Ángel Pertierra, Antonio Peralta, un placer, muchísimas gracias por haber estado en una tertulia más. Ha sido muy intenso, muy dinámico. Se nos quedan, como he dicho antes, cosas pendientes. Las abordaremos en una próxima tertulia, pero ya os adelanto, aunque ya lo sabíais, y les adelanto que la próxima tertulia abordaremos un tema muy bonito. Lo abordamos en 2 ocasiones en el año 2007. Fueron 2 programas con muchísima audiencia, y el tema tiene que ver con el destino, las serendipias, las sincronicidades, creen ustedes o no en el destino, el libre albedrío, en fin, tema para polemizar, para tratar en profundidad y para, debatir, porque es una cuestión filosófica. Gracias, nos vemos en la próxima. Y a ustedes también muchísimas gracias por haber estado hoy en casa, a través del ordenador, con los comentarios en Facebook, con los emails. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que sean felices. Buenas noches.